¿Alguna vez te has preguntado si lo que realmente necesitas para ser feliz está a tu alcance? Imagina que un día, un extraño aparece frente a ti y te ofrece cumplir todos tus deseos. Una casa lujosa, dinero infinito, la pareja perfecta. Todo lo que siempre pensaste que te haría feliz. ¿Aceptarías la oferta? ¿Qué pasaría si, al obtener todo eso, te dieras cuenta de que algo aún te falta? Este es el viaje de un hombre que consiguió todo lo que quería, solo para descubrir que la verdadera felicidad no se compra, ni se pide con un hechizo. ¿Te atreves a descubrir qué es lo que realmente importa en la vida? Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar por completo tu manera de ver la felicidad. Había un hombre que no estaba feliz con su vida. Sentía que algo importante le faltaba, algo que le dejaba un vacío en el corazón. No le gustaba nada de lo que tenía, su casa, su ropa, ni los objetos que lo rodeaban. En cada parte de su vida sentía que le faltaba algo esencial. Miraba a los demás y pensaba, ¿por qué ellos tienen lo que yo siempre he soñado? Ellos tienen una casa bonita, una mujer encantadora y dinero para siempre. Si yo tuviera eso, sería feliz. Día tras día, se lamentaba por la distancia entre sus sueños y su vida real. Pero un día, algo increíble ocurrió. Un mago apareció en su camino y le ofreció cambiar su destino para siempre. «Escuché tus pensamientos», dijo el mago con una voz profunda mientras se materializaba frente a él. «Te puedo dar lo que más deseas. Dime lo que quieres y lo tendrás». El hombre no podía creer lo que escuchaba. ¿Era un sueño? ¿Era real? ¿En serio? ¿Solo tengo que pedir lo que quiero y lo obtendré? ¿Y tú qué pides a cambio?, preguntó incrédulo. El mago, con una sonrisa tranquila, respondió: «No te pido nada a cambio. Has deseado por tanto tiempo lo que necesitas y ahora es tu momento. Pide lo que quieras y lo tendrás». El hombre, lleno de emoción, no podía creer lo que estaba pasando. «Esto es increíble», exclamó. «Quiero una casa grande y hermosa, una esposa preciosa que también sepa cocinar, y lo más importante, quiero tener dinero para siempre», dijo el hombre casi sin pensarlo. «Perfecto», respondió el mago. «Prepárate para descansar. Mañana, al despertar, tendrás todo lo que pediste». Aunque todavía no entendía cómo era posible, el hombre se acostó esa noche con una mezcla de asombro y esperanza. Al día siguiente, despertó y no podía creer lo que veía. Estaba en una mansión lujosa, llena de comodidades. Su esposa, una mujer radiante, lo saludó con una sonrisa. El desayuno estaba listo y todo en la casa reflejaba el lujo y la perfección que había imaginado. Además, su cuenta bancaria estaba llena y el dinero nunca se agotaba, no importaba cuánto gastara. Al principio, el hombre no podía dejar de asombrarse. Parecía que todo lo que había soñado se había hecho realidad. Pero con el paso de los días y luego de los meses, comenzó a sentir que algo no estaba bien. A pesar de tener todo lo que había pedido, algo seguía faltando. Aunque vivía en una mansión, tenía una esposa hermosa y una fortuna infinita, el hombre no era feliz. Se sentía vacío por dentro. Decidió entonces ir a ver al mago nuevamente. «¿Por qué no soy feliz aunque tengo todo lo que siempre quise?», preguntó, buscando respuestas. El mago, con su calma habitual, apareció una vez más ante él. «Te he dado todo lo que pediste», dijo el mago. «Ahora es tu turno de disfrutarlo». Sin embargo, el hombre confundido replicó: «No puedo ser feliz. Mi mansión es tan grande que me siento solo, mi esposa, aunque hermosa, no me hace sentir pleno, y el dinero, que siempre creí que me haría feliz, solo me deja una sensación de vacío. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué me falta?». El mago lo miró con sabiduría y le dijo: «Me pediste una casa, pero no pediste un hogar lleno de amor, risas y calidez. Me pediste una esposa hermosa, pero no pediste amor verdadero, comprensión ni conexión. Me pediste dinero, pero no me pediste libertad, fortaleza ni alegría, cosas que el dinero solo puede traer cuando se usa con sabiduría». El hombre, al escuchar esas palabras, comenzó a entender lo que realmente necesitaba. Algo dentro de él se iluminó. «Gracias, ahora lo entiendo», dijo. «Quiero todo eso. Quiero amor, comprensión, libertad, alegría. Dámelo». El mago, sonriendo, respondió: «Ahora que entiendes lo que realmente necesitas, ve y crea esas cosas por ti mismo. Yo ya hice mi parte.
Y con esas palabras, el mago desapareció. El hombre despertó en su antigua casa, sin riquezas, sin esposa y sin las ilusiones que lo llevaron a desear tanto. Pero algo había cambiado en su corazón. Ahora entendía la vida de una manera más profunda. Ya no se sentía vacío, pues comprendió que la verdadera felicidad no está en lo material. Aunque tener riquezas, amor y belleza externa son importantes, no son lo más esencial para una vida plena. Lo que realmente había estado buscando no eran cosas materiales, sino algo mucho más profundo. Sabiduría, amor verdadero, comprensión, libertad y momentos de paz interior. Estas son las cosas que no se pueden comprar ni pedirle a un mago. Son las joyas invisibles de la vida, las que nos permiten vivir con propósito y satisfacción. Con esta nueva perspectiva, el hombre comenzó a trabajar en crear un hogar lleno de amor, un lugar donde las relaciones no se basaran en lo que uno podía recibir, sino en lo que podía dar. Empezó a valorar a las personas por lo que eran, no por lo que podían hacer por él. Con el tiempo, su vida empezó a transformarse, no porque tuviera más cosas materiales, sino porque había comenzado a llenar su vida con lo que realmente importa. La riqueza material dejó de ser su objetivo, y la paz, el amor y la libertad interna se convirtieron en su verdadera fortuna. A medida que pasaban los días, el hombre sonreía mientras recordaba la conversación con el mago. A veces, las respuestas que tanto buscamos no están en lo que podemos ver o tocar, sino en lo que no podemos ver. La verdadera felicidad no es un destino que se alcanza al obtener lo que deseamos, sino un camino que recorremos mientras cultivamos sabiduría, amor y gratitud. El hombre comprendió que, en la vida, lo más importante no es tenerlo todo, sino encontrar el equilibrio entre lo que queremos y lo que realmente necesitamos para ser verdaderamente felices. Con el paso del tiempo, el hombre comprendió que la felicidad no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos y cómo nos conectamos con los demás. Aprendió que, aunque tener cosas materiales puede hacer la vida más cómoda, lo que realmente le da significado a nuestra existencia es el amor, la comprensión y la conexión emocional con los demás. Cada día despertaba con una nueva perspectiva. Su casa, ahora llena de risas y conversaciones significativas, ya no era solo un edificio grande y lujoso, sino un hogar donde se cultivaban los valores que realmente importan: respeto, empatía y colaboración. El hombre también decidió invertir en sí mismo, no solo en cosas materiales, sino en su crecimiento personal. Comenzó a leer libros de filosofía, a meditar y a practicar la gratitud. Entendió que el verdadero poder no está en lo que poseemos, sino en la capacidad de transformarnos internamente y de compartir nuestra paz con los demás. Con el tiempo, dejó de buscar la felicidad fuera de él mismo. Descubrió que todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él, y que solo tenía que aprender a escuchar su voz interior, esa que le decía que la verdadera satisfacción viene de la vida sencilla, de estar en paz con uno mismo y con el mundo. En sus interacciones diarias, comenzó a tratar a los demás con más amabilidad y comprensión. Se dio cuenta de que las personas no son solo medios para obtener algo, sino seres humanos con sus propios sueños y deseos. Aprendió a escuchar de verdad, a brindar apoyo genuino y a mostrar empatía. Así, sus relaciones se volvieron más profundas. Ya no buscaba satisfacer sus necesidades emocionales a través de objetos o logros materiales, sino a través de la conexión humana. Poco a poco, su vida pasó de ser una existencia vacía a una llena de propósito y significado. Con el tiempo, la historia del hombre se convirtió en un ejemplo para muchos. Ya no era el hombre que soñaba con riquezas y fama, sino un hombre sabio, que entendió que la verdadera riqueza está en cultivar la paz interior y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Su antiguo deseo de tener una casa lujosa y una cuenta bancaria llena se desvaneció. Ahora, lo que más deseaba era vivir una vida plena, llena de momentos significativos, rodeado de personas que lo amaban. A veces, el hombre se encontraba en su jardín, mirando el cielo, y pensaba en la conversación con el mago. Sabía que había recibido más de lo que pidió, una transformación externa e interna. La verdadera magia, entendió, no estaba en los deseos materiales, sino en la capacidad de cambiar la perspectiva y el corazón. Al final, comprendió que lo más importante en la vida no es obtener todo lo que deseamos, sino encontrar el equilibrio entre lo que tenemos y lo que realmente necesitamos para ser felices. Así, el hombre vivió el resto de su vida con sabiduría, amor y gratitud. Cada día, al despertar, agradecía por lo que tenía,
no por lo que le faltaba. Sabía que la felicidad no está en la cantidad de cosas que tenemos, sino en la calidad de las experiencias y relaciones que vivimos. La vida es un viaje de crecimiento y aprendizaje, y la verdadera magia radica en descubrir lo que realmente nos hace felices y tener la valentía de seguir ese camino. Al final de sus días, el hombre comprendió que ya tenía todo lo que realmente necesitaba: sabiduría, amor y paz interior. Y con una sonrisa en su rostro, supo que había vivido verdaderamente. Gracias por acompañarme en este video. Ahora es momento de reflexionar. ¿Qué lecciones has aprendido hoy? ¿Qué creencia o idea limitante estás listo para dejar atrás y dar el siguiente paso hacia la verdadera felicidad? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque juntos podemos apoyarnos en este camino de crecimiento y transformación. Este video no es solo una historia, es el inicio de un cambio profundo que te llevará a un nivel completamente nuevo. Recuerda, el poder de cambiar está en ti. No dejes que el miedo o las dudas te frenen. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo herramientas y estrategias que te acercarán aún más a tu mejor versión.